29 de abril de 1986. Cartago, Costa Rica. Una pareja de jóvenes camina por una zona poco transitada cerca del Parque Central. De repente, se escuchan disparos. La pareja cae al suelo sin vida. Ese fue solo el primer ataque de una serie de homicidios que mantendría al país horrorizado durante más de una década. A lo largo de este video, exploraremos los crímenes más conocidos, los casos que quedaron en la memoria del país y las hipótesis que siguen circulando, intentando reconstruir la historia del asesino que la prensa denominó el psicópata de Costa Rica. Después de ese primer ataque en 1986, los crímenes siguieron ocurriendo de manera aparentemente aleatoria, pero con un patrón que comenzó a obsesionar a los investigadores. Las víctimas eran principalmente mujeres solas o parejas, jóvenes, sin relación con el crimen organizado, que eran encontradas asesinadas con disparos de munición calibre 45, proveniente de un arma tipo M3, un subfusil poco común y de uso especializado. Con el tiempo, la prensa y los investigadores empezaron a hablar de un área que concentraba gran parte de estos hechos, un triángulo entre Cartago, Curridabat y Desamparados, al sur de San José, que algunos periodistas llamaron el Triángulo de la Muerte, por la frecuencia y brutalidad de los ataques allí. Uno de los casos que más impactó ocurrió el 26 de octubre de 1996, en Patarrá de Desamparados, cuando Mauricio Cordero y Ileana Álvarez fueron obligados a abandonar su auto por un hombre desconocido, caminar varios metros y luego recibir disparos que acabaron con sus vidas. Aunque era uno de los últimos incidentes vinculados, su brutalidad y similitud con ataques anteriores reforzó la idea de que había un solo agresor detrás de la mayoría de esos crímenes. Desde los primeros años de la investigación, surgieron distintas teorías sobre la identidad y origen del responsable. Una de las hipótesis más comentadas en círculos policiales y mediáticos fue que el asesino podría haber sido un hombre con entrenamiento militar o guerrillero, posiblemente de nacionalidad nicaragüense, relacionado con los conflictos armados de Centroamérica durante los años 80, lo que explicaría su uso experto de armas y conocimientos de terreno. Esta idea fue mencionada en algunos análisis criminalísticos y en medios alternativos, aunque nunca se confirmó oficialmente. Otra teoría, que circuló como rumor popular y en discusiones más informales entre periodistas e investigadores, fue que el agresor podría tener conexiones con personas de alto estatus político o social, lo que le habría permitido permanecer impune más tiempo del esperado. Aunque no hay evidencia documental sólida que sustente esta versión, sí forma parte del folclore que rodea al caso. También se especuló que cuando los ataques cesaron a mediados de la década de 1990, esto pudo deberse a que el responsable murió o dejó de operar por motivos personales, más que a una captura o detención. El hecho de que las muertes atribuidas a este patrón se detuvieran abruptamente después de casi una década, reforzó esta línea de pensamiento entre algunos investigadores y observadores del caso. Aunque los 19 casos oficialmente asociados son los más documentados, existen otras muertes en aquella época que algunos investigadores sospechan podrían haber estado relacionadas, aunque no fue posible conectarlas técnicamente por falta de pruebas balísticas o testimoniales. La historia del psicópata no solo inspiró cobertura periodística, también llevó a la creación de obras que intentan reconstruir o analizar el caso desde distintas perspectivas. Entre ellas, destaca el libro El psicópata, los expedientes desclasificados, del periodista Otto Vargas Masís, que reúne investigación periodística sobre los crímenes, testimonios de localidades y análisis de cómo este caso impactó a la sociedad costarricense. Además, existe una producción documental titulada El psicópata, crónica de un caso sin resolver, un largometraje que aborda estos hechos desde una perspectiva criminalística y sociopolítica, explorando por qué, a pesar de la gravedad de los ataques, nunca se logró una resolución concluyente. Hoy, décadas después del primer crimen, el nombre real del psicópata sigue siendo desconocido. Sus métodos, si bien analizados hasta el detalle por criminólogos y periodistas, nunca llevaron a una detención. La única certeza es que por casi 10 años un agresor
movió los hilos de la violencia sin ser detenido, y que la legislación costarricense hace imposible actualmente juzgarlo por esos hechos, incluso si se supiera quién fue. Algunos creen que murió sin dejar rastro. Otros sostienen que simplemente dejó de matar. Y hay quienes viven con la idea de que su identidad se perdió entre rumores, teorías sin pruebas y páginas de historia que nunca se cerraron.